Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias, seguimos en Nicaragua Empresaria con el tema del salario mínimo. Quiero darle la palabra al doctor Freddy Brandón, asesor jurídico de COSEP, respecto a la posición de las centrales obreras. Adolfo, he estado escuchando atentamente, y igual lo hice en el seno de la comisión, el debate o el cuestionamiento de esto alrededor de los porcentajes. Tú recordarás que en los primeros 2 años se dieron aquí porcentajes que fueron totalmente fuera de la realidad. Estamos hablando del 36, 35%. Eso por un esfuerzo, por una negociación en la cual nosotros finalmente no compartimos y no firmamos, pero que estaba apuntando a alcanzar, como decía yo, en forma galopante la canasta básica. Yo siempre, y nosotros lo hemos mantenido, la pretensión o de los trabajadores de alcanzar la canasta básica y de buscar cómo garantizar la cobertura de todos los bienes básicos, los servicios básicos para garantizar una vida digna de sus familias en el entorno familiar es legítima. Sin embargo, esas decisiones han tenido un efecto totalmente perjudicial, dañino para la economía de nuestro país. Ahora, el hecho de que estemos apuntando hacia un despegue económico, que estemos enrumbados hacia garantizar la sostenibilidad de las empresas, provocar más empleo, y por ende estamos escuchando que estamos llegando a cifras récord de exportación, 1.907 millones, que es una cifra récord en nuestro país, aunque haya sido cuestionada de otra forma, nos quiere decir que las medidas que se han tomado recientemente son las correctas. Ahora, cuando se dice, y me dice Roberto, pues que ve ridículo que nosotros propongamos el 10, ¿por qué 10? Bueno, no hemos oficializado porque esta es una decisión de nuestro Consejo Directivo el que va a proponer oficialmente la posición y la va a transmitir el presidente Aguirre, pero ¿de qué estamos hablando? Hay 2 variables que no las inventamos nosotros, están en la ley, ustedes lo recordarán, inflación y crecimiento. El año pasado negociamos un 12% anual, más o menos el comportamiento por ahí anduvo. Estamos hablando de que la inflación y el crecimiento apuntan que ese número estuvo cercano bastante a los cálculos. Para este año estamos hablando de una inflación proyectada del 7% y un crecimiento del 3%. Entonces, el que me diga que el 10% es un invento, es una locura o irracional económicamente, bueno, podríamos debatirlo. Entonces, yo creo que cualquier planteamiento tiene que tener esa constante, tiene que tener la constante de respetar esas variables. Yo también aquí tomaría un poco la importancia que significa un tema que Roberto lo mencionó, y es el empleo. Nosotros estamos hablando en este país de una economía, de una población económicamente activa de 2.3 millones. Pero esos 2.3 millones, hay 1.7 millones que están en el subempleo o en el desempleo. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos los nicaragüenses, que tenemos todos los actores sociales, que tiene el gobierno, que tienen los sindicatos, que tenemos el Consejo Superior de la Empresa Privada. Yo no le resto importancia a la negociación del salario mínimo, pero el salario mínimo finalmente solo va a favorecer a 100.000 trabajadores. Y aquí agrego un poco a lo que decía Roberto. Cuando se da ese beneficio necesario, porque económicamente y por ley, se benefician a 100.000, pero cuando vos vas a la pulpería, uno te pregunta, ¿usted es trabajador que tiene salario básico o tiene salario mínimo o está por el salario real? No, la pulpería establece precio y ese efecto especulativo e inflacionario es totalmente dañino para la capacidad adquisitiva. Por eso hay que ser responsables con los planteamientos. Ahora, el entorno en que estamos, esta es una economía relativamente pequeña, Adolfo. Cuando estamos hablando de 1.900 millones, estamos hablando que nuestros vecinos tienen, El Salvador tiene 3.1 más Producto Interno Bruto que nosotros, Costa Rica tiene 6. Y voy a poner un caso aquí bastante ilustrativo. El Salvador, que tiene 3.1 más de nuestro Producto Interno Bruto, tiene una canasta básica de 11 productos. Bueno, nosotros tenemos 53 productos. Probablemente ahí hay una distorsión, y aquí volvería un poco a lo que decía Roberto. Bueno, estructuralmente o el diseño legal de nuestros términos de negociación están mal, probablemente. Porque para nosotros sería importante replantearnos esta canasta básica de 53 productos. Porque, bueno, yo sé que es un tema, me van a decir, derechos adquiridos, que es un tema complicado, pero si se abre la posibilidad en este diálogo franco, apuntando hacia la estabilidad, apuntando hacia el desarrollo y apostando a Nicaragua, podría ser, y yo agregaría otro elemento, y ahí ese formato de negociar cada 6 meses, otro problema. Entonces, si vamos a hablar de reformas, tenemos que hablar de reformas estructurales que permitan efectivamente que esto no se convierta en un problema. Yo le decía y me preguntaban, ¿este problema, el salario mínimo viene a resolver algo? Efectivamente que la resuelve a 100.000 familias y puede generar un poquito más de dinamismo en la economía. Pero el problema no es ese, el problema aquí son las políticas de empleo, las políticas de salario y cómo le garantizamos a ese 1.7 trabajadores, los que están subempleados, pasen a un mejor término de condiciones y a los que están desempleados adquieran esa capacidad. Porque recuerda,
aquí hay un elemento sustantivo. Trabajador que no está en el sector formal, trabajador que no recibe seguridad social. Además, ese 10% que está proponiendo el COSEP es una base probablemente para seguir negociando. No, eso no es oficial todavía, pues hemos estado observando cuáles son las proyecciones que el Banco Central de Nicaragua está haciendo. Estamos hablando de que, a pesar de que Nicaragua está proyectando 3, Latinoamérica no va a crecer 3, va a crecer más. O sea, todavía estamos a la saga de toda esta evolución en la economía, de todos estos grandes pasos que han dado la humanidad, que han dado nuestros vecinos, para poder hablar de un verdadero esquema para fortalecer el diálogo social, pero también para avanzar hacia las reivindicaciones legítimas de los trabajadores. Yo creo que definitivamente es cuestión de perspectiva, de enfoque, ¿verdad? Si nosotros tomamos únicamente el crecimiento y la inflación, lógico, te va a dar el 10%. Pero estamos hablando de la microeconomía, de la canasta básica, que un lado sea la conformación, 11 productos en El Salvador, 5 en cualquier otro lado. La verdad es que la nuestra es una canasta básica que recogió lo básico de consumo de una familia, de un trabajador. Pero bueno, eso no es el tema. Yo creo que si hablamos de 6 meses, 6 meses. Vamos a segmentar. Y si hablamos de un año, no tenemos nada contra el año, pero vamos a arrancar en la negociación de un año, que si es un 15, un 16%, arranca de enero. Eso es básico. Ahora, yo creo que las perspectivas del país tienen que ser tomadas en cuenta para los salarios, porque Roberto decía, aquí lo que hacemos es reajustar el salario, y es verdad, nosotros traemos un arrastre de un año, hasta que lo que pasó nosotros lo recuperamos, lo vamos perdiendo. Y es que te voy a decir, solo la canasta básica subió 1.500 y pico de Córdoba, y con el 10% no, ¿qué es lo que se va a recuperar? 400. ¿Y qué pasó con el resto? A esas cosas, que es cuestión de enfoque, es a lo que nosotros nos referimos. Ahora, aquí hay un poco de variantes en las producciones, ¿verdad? Hay cosas en las cuales el sector laboral contribuye definitivamente a la creación del empleo. Hay otras que el factor de comercio, el factor empresarial, tiene la mayor beligerancia. Por ejemplo, en la productividad del campo, el trabajador lo que hace, ¿cuál es la acción del trabajador cuando no le pagan bien? Se va a Costa Rica. Bueno, desgraciadamente está pasando lo que está pasando, se va a El Salvador y se va a otro lado. No tiene la capacidad, más que en su alta dirigencia, de exponer esa situación. Y vemos lo que pasó con el café. El café reajustó el costo del corte, y menos gente se fue y se quedó en Nicaragua, porque a pesar de que ganaba menos, era poco lo menos que dejaba de percibir. Entonces, a eso es que nosotros estamos apuntando, y estamos dispuestos a ponerlo en la mesa de negociación y llegar a acuerdos, pero siempre que se tome en cuenta las necesidades de los trabajadores que se expresan en la canasta básica. Pero el argumento de la empresa privada, la verdad de la cosa es que el sector trabajador ha venido siendo flexible. ¿Qué más muestra de haber alcanzado un acuerdo tripartito? Aquí no hubiera funcionado, no hubiera generado el escenario que se produjo con que solo el gobierno y los empresarios se hayan puesto de acuerdo. Fue vital la participación de los trabajadores. Entonces, cuando a mí se me habla de manejos de cifras, yo tengo que usar las mismas cifras que me están dando. Por ejemplo, si el año pasado Blandón me está diciendo que tuvimos en el resultado de la economía menos 1.5, y con eso firmamos el 12%, y hoy estás proyectando el 3%, no tiene lógica que me ofrezcas menos si la situación económica era más desfavorable en el periodo anterior. De tal manera que me parece que hay una oportunidad todavía
para que se mejoren las propuestas del sector empresarial en ese sentido. Yo creo que el gobierno ha hecho una contribución, por muy polémica que esté siendo ese planteamiento, ¿verdad? O a algunos no les guste, del bono solidario para los trabajadores del sector Estado y descentralizado. Eso ayuda a la bolsa del trabajador en cuanto a la canasta básica también. Entonces tenemos que buscar formas de ir acercando esa propuesta. Nosotros mantenemos nuestra propuesta que estamos presentando ante el Ministerio del Trabajo del 10%, del 16% y el 18%. Doctor, ¿usted quería agregar al respecto? Es que a mí me parece interesante, y los números a veces pueden resultar un instrumento de análisis, otros pueden ser un elemento perturbador, ¿verdad?, para la discusión. Pero, por ejemplo, en lo que afirmaba Roberto hace algún momento, y él decía, bueno, lo que con el salario mínimo y la forma de negociar en el que estamos, lo que hemos logrado los trabajadores únicamente es perder la capacidad adquisitiva. Pero nosotros hemos estado haciendo ejercicio y hemos logrado corroborar que porcentualmente en 2007 a la fecha el salario mínimo ha estado por encima del porcentaje que ha subido la canasta básica. Eso no solo está permitiendo que la capacidad adquisitiva del trabajador se recupere. Y ese análisis es comprobable. Te lo puedo compartir, aquí tengo los datos, pues. Entonces, por ejemplo, la canasta básica en el 2007 subió 9.9. El aumento porcentual del salario mínimo fue del 15. En el 2008 fue de 10.8 la canasta básica, el aumento fue del 18%. En la canasta básica de octubre a mayo del 2009, menos 2.76, y el aumento de salario porcentualmente fue de 10.78. En febrero del 2010 fue de 1.34 la canasta, y el aumento en el salario mínimo porcentual fue del 4.4. Con esto lo que te quiero evidenciar es que no estamos únicamente apostando a que el trabajador recupere lo que perdió en el año, sino que poco a poco, que es legítimo lo que dice Chepón y lo que dice alcanzar la canasta básica, pero se ha vuelto una canasta básica inalcanzable. Nosotros hacíamos un ejercicio y para poder alcanzar la canasta básica con los números que decía Chepón, tendríamos que tener el salario mínimo de Costa Rica, $500, con una economía que es 6 veces superior a la nuestra. O sea, ahí están la distancia, lo equidistante que están o lo distante que están los números, la realidad económica para poder apostar a eso. Yo sí creo que Roberto en ese sentido tiene razón, tiene que ser un proceso, el proceso de ir mejorando la capacidad adquisitiva, la canasta básica, todo como está, yo dudo que la podamos alcanzar, pero como te digo, el sector privado, con los aumentos que hemos negociado, que se han impuesto en algún momento, estamos apostando, como digo, a ese equilibrio determinante para la economía, garantizar la capacidad adquisitiva e ir mejorando el núcleo familiar en cuanto a sus condiciones de vida, pero la sostenibilidad de la empresa. ¿Qué es lo que nos va a garantizar la sostenibilidad de la empresa? Finalmente, incorporar a ese ejército de desempleados, 1.7 millones poco a poco, a la economía formal, para que sean beneficiarios de su seguro social y por lo tanto también de mejores salarios. Esa es la apuesta que estamos haciendo con estas propuestas, que estamos haciendo en forma responsable desde que comenzamos a sentarnos en este diálogo social tripartito. Roberto, en un minuto. Mira, yo lo que creo es que tenemos una gran oportunidad este año de sacar un acuerdo tripartito. El esquema de la negociación tripartita ha sido muy importante para no solo la imagen del país, sino para la estabilidad y sostenibilidad del país. De tal forma que nosotros, vuelvo a reiterar, respaldamos y saludamos el encuentro con el sector empresarial y el gobierno para encontrar un acuerdo, pero también hacemos un llamado tanto al sector empresarial como privado que nosotros estamos interesados en ese diálogo. También nosotros tenemos agenda, también tenemos temas que nos interesan abordarlos para efectos de encontrar un acuerdo por el país, por la nación. En un minuto, José. Bueno, la esperanza que probablemente en la reunión que tiene ahora el COSEP con el comandante Ortega, pues toquen el salario mínimo y tal vez los convence de que suban un poquito. Por otro lado, el FNT, que no está acá, tendrá alguna posición. Queremos verla en la mesa porque en los 3 grupos, la coordinadora, el CPT y el FNT, se forma el núcleo de la representación de los trabajadores. Y ahí vamos a juntar todas las posiciones para en un esfuerzo común tirarlo a la mesa. Yo creo sí de que se puede lograr un poco más. Sí, nosotros hemos probado en las prácticas, ya hemos negociado con el COSEP, no hemos logrado acuerdos que definitivamente juntando la buena voluntad y no queriendo salir con la tajada de león, las cosas se logran. Muchas gracias al doctor Freddy Blandón, asesor jurídico de COSEP,
el señor Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, y a José Espinosa Nava, secretario general de la Confederación de Unificación Sindical, que nos hayan acompañado esta noche. Nosotros continuamos con más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.